Dios les bendiga a todos. Hoy un nuevo episodio de Mujeres en Proceso. Con nosotras nuestra hermana Elianis. Dios te bendiga, Elianis. Amén. Vamos a estar hablando con ella sobre su vida, sobre su testimonio. Pero vamos a comenzar con quién eres, Elianis. ¿Cómo te describirías ante una persona que no te ha conocido? Bueno, Dios les bendiga a todos los que estén oyendo este podcast de Mujeres en Proceso. Y bueno, efectivamente mi nombre es Elianis Patricia Bolívar Navas, tengo 25 años, próximos a cumplir 26 años. Soy una mujer nacida y de pronto crecida en el Evangelio. Mis padres, pues yo nací en el pastorado como tal. Y pues soy de pronto una mujer profesional, soy contadora pública. Pero sabes una cosa, más allá de ser contadora pública, de pronto eso no es lo que me identifica como tal. Más que todo, soy hija de Dios, ¿sabes? Amén. Esa es mi identidad como tal. Y eso lo tengo muy claro. Bueno, para las personas que de pronto no me conocen, soy una mujer resiliente, de carácter. Muy decidida cuando tengo una decisión por tomar. Eso es lo que me caracteriza. Muy bien, Elianis. Si tuvieras que resumir tu vida en 3 palabras, ¿cuáles serían y por qué? Bueno, diría que la gracia, ¿sabes? La gracia es una... ¿Por qué? Porque por su gracia, por la gracia de Dios, sigo aquí, sigo de pronto enseñando a otros, sigo aprendiendo de Dios. El segundo sería el propósito que Dios tiene para con mi vida, la sigue teniendo, porque pues sin Él no somos nada, y sinceramente en cada etapa que Dios me ha permitido vivir, cada etapa es una nueva experiencia, un nuevo propósito que Dios nos infunda. Y la tercera, pues la perseverancia, ¿sabes? Durante mi vida pues he tenido bastante, tanto subidas como bajadas como cualquier otro ser humano, pero Dios me ha mantenido ahí. Dios me ha mantenido ahí. Amén. Y nunca de mí se ha ido la fe y la esperanza en Él. Amén. Elianis, muchos saben que eres hija de pastor, pero más que un título, ¿cómo fue crecer en un hogar como este? Bueno, crecer en un hogar cristiano y ser hija de pastor efectivamente conlleva una gran responsabilidad, ¿sabes? Pero aprendí más que todo a amar al prójimo. Hoy día carecemos mucho de eso, ¿sabes? Ser humilde ante todo, servirle a los demás, porque pues nuestro ser hijo de Dios es eso, servir a los demás, tener empatía por el resto. Eso he aprendido de mis padres. Qué bonito eso. ¿Cuál dirías que es la pasión que Dios puso en tu corazón desde niña? Servir a Dios. Servir a Dios, y no importa dónde ni cómo. Donde Él me ponga, ahí lo hago, ¿sabes? No le temo al que dirán. Ay, ¿por qué lo hace ahí? O ¿por qué ella así? O si ella es una profesional, ¿por qué lo está haciendo? Si Dios me dice, este es el momento, ahí lo hago. Obedezco la orden que Dios me dé. Elianis, ¿cuál es uno de los recuerdos más bonitos que tienes de tu infancia con Dios? Bueno, yo recuerdo que cuando tenía 5 años, en un lugar que se llama Luruaco, en Santa Cruz, recuerdo que yo me colocaba tipo 4 de la tarde, 5 de la tarde a repartir tratados en las afueras de mi casa, y todo el que iba pasando yo le iba dando un tratado y lo invitaba al culto y le decía: Cristo te ama. Entonces ese es un recuerdo muy intacto que tengo de eso. Eso quiere decir que yo en mi corazón ya venía con esa sensibilidad del querer de que tú escucharas o que otro escuchara de la palabra de Dios y que se convirtiera a Cristo para que fuera salvo.
ese sería como ese recuerdo lindo que tengo. Elianis, ¿recuerdas cuándo fue la primera vez que tuviste una relación o sentiste a ese Dios real? No solo el que decían tus padres, sino el Dios creador del cielo y de la tierra, que tú personalmente tuviste esa experiencia con ese Dios. Bueno, una pregunta bastante compleja. Bueno, yo recuerdo que cuando era muy niña, que yo veía que bautizaban a las personas, que las personas recibían el Espíritu Santo, que las personas testificaban de lo que de pronto Dios hacía en ellos. Para mí era en ese momento muy importante el yo tener una experiencia personal con Dios, porque no es lo mismo tú escuchar, ver lo que Dios hace en otros que sentirlo por ti mismo. Entonces yo recuerdo que yo me arrodillaba en mi cuarto, en la iglesia, donde fuera, y yo le pedía a Dios que me permitiera sentir su presencia, porque yo también quería recibir el Espíritu Santo. Y bueno, recuerdo un día que Dios me habló, sí, para poder de pronto predicarle a mis compañeros de colegio la palabra de Dios. Y era una niña tenía aproximadamente unos 8 años en ese entonces, y esa sensación de sentir que está siendo respaldado por Dios es algo maravilloso. Elianis, ¿cómo se mantiene una fe auténtica cuando naciste dentro del Evangelio y no naciste en el mundo o no llegaste a Dios por un proceso? ¿Cómo mantienes esa fe auténtica si desde que naciste fue en la iglesia? Ok, sabes, Grey, la fe no es algo que se hereda, y eso es algo que tenemos que tener muy claro. Cada quien construye la fe de una manera muy distinta, porque la fe se revela o se siente cuando nosotros mismos buscamos de la presencia de Dios, cuando nosotros entregamos nuestra vida a Dios, cuando nosotros lo buscamos a Él de verdad. ¿Cómo se busca a Dios? En oración. ¿Cómo se busca a Dios? Alabándolo a Él, exaltándolo a Él, ¿ya? Entonces, de pronto uno ve a todo el mundo y decir, no, yo tengo una fe grande porque Dios me usó para sanar a una persona, digamos así, Dios me usó. O para que Dios me usó para que una persona que estaba en tal estado saliera de ese momento. Entonces, para que tú llegues a ese episodio, tienes que tener fe y estar convencido de lo que estás creyendo, ¿cierto? Entonces, por eso yo siempre he dicho, la fe no es algo que se hereda, que mi papá tiene su fe, mi mamá tiene su fe, mi hermana tiene su fe, y todos pasamos, aunque yo sea hija de Eber Bolívar y de Osiris Navas, ya, eso no quiere decir de que de pronto ellos me están heredando a mí la fe. Ellos de pronto me instruyen cómo llegar a tener la fe. Es algo muy distinto. Así es. Elianis, ¿en qué momento tu fe dejó de ser de tus padres y la convertiste en algo personal con Dios, tuyo con Dios, sin el título de hija de pastor? Bueno, yo recuerdo que cuando estaba en el colegio de niña, yo tenía la necesidad de hablarle a mis compañeros de la palabra de Dios. En los colegios se ven de pronto muchos niños sufriendo, porque de pronto no tienen padres, porque viven en hogares disfuncionales, porque están pasando episodios de pronto de que en su casa la economía está complicada, porque de pronto están siendo abusados, porque de pronto de distintos factores pueden pasar. Cuando era niña aprendí a ver el dolor de ellos, y eso me impactaba. Yo le decía, Señor, yo quiero que tú me ayudes, Padre, a poder impactar la vida de ellos. Entonces
cuando yo comencé a pedirle a Dios que me usara para ser de pronto un vaso escogido para que Dios me permitiera entrar de la manera menos invasiva en esos niños, ahí vi la gloria de Dios. Entonces, así se fue formando mi fe. ¿De cuántos años te bautizaste? Bueno, yo me bauticé a los 10 años, ¿sabes? ¿Y qué entendías tú, una niña de 10 años, de entregar su vida a Cristo? Una niña de 10 años, ¿qué pensaba en ese momento al bautizarse? Okay, mira, en mis tiempos, porque puedo decir en mis tiempos, de pronto la inocencia de los niños era más natural, era como una flor delicada. Hoy día, hoy día se ven muchas cosas. Un niño a los 10 años ya sabe demasiado. Han tenido un recorrido bastante grande. Yo no tenía ese recorrido. De pronto apenas empezaba a vivir mi etapa. Pero yo sí entendía que para entrar al reino de los cielos necesitaba un pasaporte. Y ese pasaporte era buscar de Dios, bautizarme y ser sellada. No era un lujo para mí, era una necesidad, porque quería ser salva, porque necesitaba sentir a Dios en carne propia, vivirlo dentro de mí. Ese evangelio que todos profesaban, yo quería vivirlo personalmente. ¿A los cuántos años recibiste al Espíritu Santo? ¿Y qué cambió en ti desde ese momento? A los 11 años aproximadamente recibí el Espíritu Santo en un retiro en Taboga. Ese día no se me olvida. ¿Sabes una cosa, Grey? El Espíritu Santo se presenta como uno menos lo cree. Pero como te dije ahorita, yo anhelaba con toda mi alma, con todo mi ser, poder sentir a Dios. Recuerdo que yo estaba en lo último, era un culto de noche que estaban haciendo en Taboga. Yo estaba en lo último de pronto del lugar donde estábamos haciendo ese culto. Y yo estaba sola por ahí y yo me arrodillé. Ahí, en medio de ese arenero polvoriento que de pronto para lavarlo es complicado. Y yo levantaba mis manos a Dios y yo le dije, Señor, arrópame, Señor, arrópame. Y ojo, no es arroparme de literal con la ropa. Quería sentir un abrazo de Él de verdad. Quería sentir esa sensación. Y sabes, ese día fui sellada. Sientes como un destello en tu ser, como que algo en ti se despierta, algo en ti espiritual. Sientes que de pronto lo humano queda en un segundo plano y comienzas a ver todo con ojos espirituales, en el cual tú comienzas a descubrir el mundo espiritual, cómo se maneja, porque tu sensibilidad ya comienza a crecer a partir desde el momento en que Dios te permite recibir el Espíritu Santo. Qué bonito, ¿verdad? De pronto para muchos hijos de pastores les es difícil contar tantas experiencias por tantos comentarios o tantas expectativas que generan a los miembros de la iglesia. Un hijo de pastor, porque piensa que son perfectos, pero estamos viendo aquí con nuestra hermana Elianis que ella ha crecido con el Señor y ha tomado personalmente su fe, no por una fe heredada de sus padres, sino porque ella lo dispuso y lo quiso de esa manera, ¿verdad? Y me llama mucho la atención, Elianis, ahorita que me decías que desde niña te gustaba hablarle al Señor, hablarle a tus amigos, a tus compañeros del Señor. ¿Eso qué producía en ti cuando tú lo hacías? ¿Qué generaba en ti en ese momento que le hablabas a esos niños del Señor? ¿Qué sentías? Sentía gozo, un gozo incalculable, porque cuando tú hablas de la palabra de Dios, sientes que estás cumpliendo con lo que Dios te ordena a ti. Eso como tal era la sensación que sentía. ¿En qué momento pensaste que Dios tenía algo especial para tu vida?
Bueno, en el momento en el que comencé a ver resultados de esas evangelizaciones de pronto que yo hacía en el colegio, cuando ya mis compañeros dejaban de ir a un gym day, dejaban de pronto participar o involucrarse en actividades del colegio que son mundanas y venían hasta donde yo estaba para que en ese momento se hablara de la palabra de Dios. Un resultado que solamente solamente es producido por la palabra de Dios. ¿Cuándo supiste que de pronto no era emoción lo que tú sentías, sino que Dios tenía específicamente para ti un ministerio? Bueno, cuando vi que la cosa iba en serio. Bueno, sinceramente muchas personas tienden a confundir de pronto inclusive cuáles son sus dones. Esto es normal, porque uno está descubriendo qué es lo que realmente Dios tiene para uno. Eso es algo genuinamente tiene que pasar porque somos seres humanos. Entonces yo recuerdo que el evangelizar, sí, yo llegué a pensar, no, mi don es de evangelista. Yo soy evangelista porque yo evangelizo a mis compañeros. Sí, yo estoy ahí al lado de mi compañero, les hago un culto. Yo hacía un culto en el colegio. Entonces, básicamente ahí entendí que no era una emoción, sino que era una necesidad mía, porque eso es algo que se despierta en ti, en tu ser, de poder llevar la palabra de Dios, de poder evangelizar. Y recuerdo que eso lo hacía también cuando estábamos de pronto en el barrio, el comité de adolescentes en ese entonces, salíamos todos los sábados a recorrer el lugar donde estábamos a buscar esos adolescentes. Nosotros íbamos a buscarlos a su casa. Nosotros decíamos, a las 5 te venimos a recoger. Y efectivamente a las 5 lo íbamos a recoger. Entonces era un compromiso que uno tiene para con Dios y para con las almas. Elianes, ¿qué responsabilidad implica para ti ser hija de un pastor? Porque sabemos que es difícil tener esa etiqueta, porque la vemos como una etiqueta. Como ella es hija del pastor, como ella es hija de pastor, ¿cómo tú aprendiste a soltar todas esas cargas? Mira, cuando yo desde muy pequeña fui muy juzgada. De pronto, a pesar de que todos los que me rodeaban eran hermanos de la iglesia, miembros de la junta local, dorcas, caballeros, personas que de pronto digo yo acá, que sabían de la palabra de Dios y que inclusive Dios los usaba grandemente, eso no les quitaba de pronto caer de pronto en el error de esperar mucho de ti, de esperar mucho de mí. Yo soy una persona igual que todos. Ser hija de pastor no me hace tener una membresía para entrar directo al reino de los cielos. Yo tengo que cumplir igual que todos unas condiciones que Dios nos colocó para poder llegar hacia Él. Individual. Total, individualmente, ¿sabes? Era muy doloroso para mí en ese entonces porque todo el mundo tenía como que los ojos puestos en mí. Ya yo me sentía como que acorralada, me sentía de pronto cohibida. Fui una niña muy obediente cuando de pronto en ese entonces, pero después comprendí y comencé a entender que realmente yo no tenía la culpa de que otros niños, otros adolescentes tomaran sus propias decisiones, porque yo no soy guardaespaldas de nadie, ¿sabes? Tú como madre, tu responsabilidad es educar, criar, instruir a tu hijo. Esa responsabilidad no le compete a un hijo que también tiene la misma edad, porque yo también estoy en una etapa de aprendizaje. Entonces, a pesar de que era muy niña, comencé a entender eso, porque yo no controlo la vida de nadie, ¿ya?
¿Alguna vez sentiste que las personas esperaban que fueras perfecta y tú no podías serlo? Sí, sabes. Yo recuerdo que cuando estaba en una congregación, mi hermana, mi persona y pues otras niñas nos colocábamos a jugar en la iglesia porque pues para dónde más y pues era mi espacio para yo poder estar segura y que estuviera de pronto a la vista de mis padres. Y muchas personas, hermanos, súper enojados, que eso no era el lugar apropiado para jugar. Claro, yo nunca usé el altar porque yo sí sabía que eso era algo que se respeta. Pero sí llegué a sentir ese fuerte ataque que yo ni siquiera de pronto en la calle podía jugar. De pronto jugar el escondido, a la chilindrina, de pronto al stop. O sea, me veían y era, tú no puedes hacer eso porque tú eres la hija del pastor. Y era como que, pero, o sea, entonces, o sea, yo soy una niña igual, pero ¿por qué tu hijo sí puede jugar y yo no? Porque tu hijo sí puede divertirse y yo no. Porque tu hijo sí puede pasear y yo no. Porque tu hijo sí puede comer un helado y yo no. ¿Cuál es la diferencia? Porque tu hijo puede ir a un parque y yo no. Sigo siendo una niña. Sigo siendo de pronto una niña que también necesita afecto y vivir sus etapas. Eres una niña que más allá de ser hija del pastor, eres Elianis. Elianis, ¿cómo eres tú cuando nadie te está viendo? O sea, tu vida, aparte no podemos decir que tenemos dos vidas, pero sí sabemos que vivimos una vida cristiana y nuestra vida normal, en el trabajo, con los amigos, distintos a los cristianos. ¿Cómo eres tú cuando nadie te está viendo? Okay. Bueno, como bien lo dijiste, no tenemos dos vidas. O sea, aquí donde me ves, así como me ves en la iglesia, soy en mi casa, y así como soy en mi casa, soy en el trabajo, yo soy una sola pieza. Yo no transformo lo que soy, mi esencia, mi carácter. Soy una persona muy exigente conmigo misma, muy responsable, digamos, exageradamente responsable. Yo tengo algo en mí y es que si yo todo lo que hago lo hago con amor. Mi trabajo lo hago con amor. Ayudar lo hago con amor. Abrazar lo hago con amor. Si no lo voy a hacer con amor, no lo hago. Porque vas a hacer un mal trabajo. Tal cual, así. Entonces, eso de pronto es lo que me hace en mí Elianis. Elianis es un ser transparente, así como la ven en la calle, así es en su casa, con su familia, mi esposo, en mi niño, y pues tal cual, ya. Elianis, ¿cuál dirías que ha sido tu mayor fortaleza y también tu mayor debilidad? Oh. Bueno, voy a empezar por mi debilidad. Mi debilidad ha sido cargar con todo sola. Soy muy complicada de pronto de permitirme inclusive esto, ¿sabes? De pronto sacar lo que realmente soy y de pronto dejar ver cuáles son mis debilidades. Pero he aprendido con el pasar de los años a dejarle todo a Dios, que en medio de todo siempre Dios está allí presente para conmigo. Entonces, aunque ha sido complicado, pues ahí vamos como que en la lucha. Elianis, tienes que dejar ceder eso allá. Tú no puedes con eso sola, así que pues te toca hacerlo. Y bueno, mi mayor fortaleza ha sido de pronto la humildad. La humildad, eso me caracteriza mucho. Inclusive a muchos me dicen, quizás eso lo heredaste de tu padre.
¿sabes? Me gusta ayudar a la persona que yo veo mal, ¿sabes? Indispensablemente de quién sea, no que esa persona habló en un momento de ti, ¿sabes? Si esa persona necesita ayuda mía, ahí voy a estar. Ese sería de pronto mi fortaleza. ¿Qué cosas disfrutas haciendo en la iglesia o en el trabajo? ¿Qué cosas disfrutas? Inconscientemente me pongo a cantar. O sea, es algo que yo puedo estar haciendo lo que esté haciendo en el trabajo, caminando, lo que sea, estoy cantando. Estoy cantando porque lo hago con amor para Dios. Y sabes una cosa, sin importar si existe un público, yo siempre digo esto, porque los cantantes profesionales, antes de presentarse a un público, ellos se preparan, se adquieren conocimiento para llevarlo mejor a unas personas, ¿cierto? Y porque yo no debo hacerlo con amor, con todo ese profesionalismo para Dios, si Él es el que se merece esa alabanza, ¿cierto? Entonces, no importa si estoy en el baño, no importa si estoy en el cuarto, si lo voy a hacer bien, porque es para Dios. Así es. Ya, es mi intimidad, porque esa es mi intimidad con Dios. Inclusive en la intimidad tú puedes decir, no, yo voy a cantar así, porque pues no tengo que esforzar mi voz. Pero es que eso no se mide de esa manera, se mide realmente de cómo lo haces. Y es ahí donde comenzamos a de pronto a sentir la presencia de Dios, porque lo estamos haciendo con respeto, con amor, porque necesitamos y creemos que en ese momento necesitamos que esa alabanza llegue al cielo, que sea escuchada y recibida por Dios, que le agrade y que en ese momento nos haga saber que de verdad Él nos está escuchando y que vamos a sentir la presencia de Dios en ese momento. ¿Y cuál es la canción que más te gusta y la cantarías? Bueno, esta alabanza, A Solas con Dios. Una noche era ya de madrugada y las estrellas del cielo alumbraban en el firmamento. Sentí una voz que a mi mente llegaba y a mi corazón le hablaba algo muy especial. Y en aquel momento sentí algo muy bello en mi corazón, porque comprendí que esa voz divina era la voz de Dios, la voz que me hablaba y me decía al corazón: debes de tener un momento a solas con Dios, debes de tener un momento a solas con Dios. Hermosa alabanza, ¿verdad? Y a solas con Dios, pero también acompañada con tantas personas durante tu vida, durante el ministerio, durante todas esas iglesias que han estado tus padres y tú. ¿Cuáles han sido esas personas que han marcado tu vida? Sí, bueno, son muchas personas realmente que han marcado mi vida, pero voy a de pronto a nombrar algunas a las cuales les debo lo que soy hoy. Las que estuvieron conmigo en los momentos de crisis, de ansiedad, de mi depresión. Esas personas son mi hermano Miguel Calderón, Rosmira Duque, Carmen Rosa, mi hermano Wilson Díaz, la hermana, yo le digo la vieja, también claramente mis padres, mi abuela. Sé que de pronto existen otras personas que de pronto estuvieron allí y que de pronto
Fueron como que me sacaron así. Venga, Lianis, no te dejes llevar por eso. La Manamile. Y te digo una cosa, sin ellos, porque todos necesitamos de alguien en algún momento, todos necesitamos de un abrazo, de una palabra de aliento en los momentos de crisis, porque hay crisis espirituales y crisis emocionales. Entonces, yo sé que inclusive todavía ellos están orando por mí. Dios me ha guardado en muchas cosas. Y yo sé que esa forma de Dios actuar no ha sido porque sí, sino porque hay mucha gente atrás de eso, orando día tras día por mí. Y yo les agradezco inmensamente, realmente, esas oraciones, porque han dado resultados. Yo recuerdo, ¿sabes? Cuando estaba más adolescente, en ese momento estaba por mi maestro Wilson Díaz. Él me decía a mí, ¿tú no has entendido, Elianis? Y yo decía, no entiendo. Yo le decía que por qué me pasaban muchas cosas. Y me decía, lo que pasa es que Dios te está preparando, mi hijita. Yo decía, ¿pero para qué? ¿Para qué todo esto? Y él me decía, tienes que entender que tú eres una maestra. ¿Sabes una cosa? Yo decía, no, es que el maestro enseña y ya. El maestro tiene que vivir en carne propia todo, para yo poder abrazar y tener la humildad, el amor, la empatía, la paciencia. Porque inclusive para ser maestro tienes que saber exhortar. Dios a ti no te exhorta con gritos, insultos, malos tratos, te lo hace con amor. Y bueno, esas serían las personas que han marcado mi vida. Me llama la atención algo que dijiste ahorita, depresión. Pero yo ahora te hago una pregunta. ¿Hubo un momento donde sentiste que toda esa fortaleza que tenías empezó a romperse? Oh, sí. Como a mis 15 años, lo que era Elianis dejó de ser Elianis. Realmente yo en ese momento Elianis se perdió. Quedó metida por allá en un rinconcito. Y simplemente fue la historia de lo que era Elianis en ese momento. Esa fortaleza de esa niña que evangelizaba, que cantaba, que oraba, que buscaba de Dios en todo momento, desapareció por completo. Elianis, ¿qué estaba pasando en tu vida cuando comenzó uno de los procesos más difíciles? Sabes, en ese momento estaba el comité de adolescentes y yo era parte de él. Pero si mal no estoy, creo que era yo la secretaria en ese entonces. Y había otra que era la hermana Gina, era la líder de ese comité. Recuerdo yo que nosotros en el colegio, porque pues todo lo que nosotros hacíamos era en el colegio, buscando almas, me llamaba la atención que todos los sábados no nos pelábamos un ayuno. Éramos unos adolescentes de muy pocos de ahora, de la necesidad de buscar la presencia de Dios para poder impactar la vida. Nosotros no salíamos a la calle sin antes ir preparados con esa armadura. Nosotros no íbamos a la calle sin antes estar espiritualmente bien, ¿sabes? Espiritualmente bien, porque pues en la calle tú te vas a enfrentar a muchas cosas. Y nosotros crecimos rodeados de maestros que nos instruyeron en la doctrina. Es decir, nosotros estábamos preparados inclusive para de pronto hablarle a un trinitario, un testigo de Jehová, un católico, un ateo. Estábamos preparados para eso. Primero porque sabíamos y estábamos convencidos de quién es Dios
y por qué estábamos allí. Sabíamos cuál era el propósito que Dios tenía para con nosotros, ¿sí? Porque a veces de pronto, por el hecho de ser un niño, un adolescente, los adultos dicen, ¿qué van a saber ellos de eso? Tú no sabes que la sensibilidad de ver de los adolescentes o de los niños, de ver las cosas inclusive, a veces es más grande porque pues todavía la inocencia está intacta y a algunos de pronto adultos se les dificulta más. Entonces, por su gracia, en ese momento, esa era de pronto el momento de gloria que yo estaba viviendo con Dios en ese momento. Y vamos a entrar, bueno, seguimos con Elianis, las personas que están ahí con nosotros. Elianis Bolívar, hija de nuestro pastor Ever Bolívar, una congregación en Puya Rosa, que es donde estamos haciendo este hermoso trabajo con todas esas mujeres en proceso. Pero vamos a entrar un poco más de pronto en temas que de pronto son un poco para ti, que has vivido, pero nosotros queremos que nos cuentes cómo describes la oscuridad que viviste entre los 15 y los 18 años. Sí. Sabes, esa oscuridad la voy a describir como un hoyo. Eso fue pasar por el fuego y mucho más. O sea, no sé si a veces hay muchas personas que se definen por algo como, oye, me pasé por el fuego, quedé en cenizas y renací como el ave fénix, algo así literal. Pero realmente la depresión que yo viví en ese momento es algo asfixiante, es algo agotador, es algo que te sume, que te oprime, que te asfixia, que te deja sin ver la luz, porque tú sientes, es como, no sé si de pronto algún día han experimentado y se han de pronto han metido en un tanque lleno de agua y que cuando se agachan, sienten que algo como que la respiración no les sale, siente que tienes que hacer mucha fuerza para poder respirar. Así es algo, así tal cual. Ya, en ese momento de mi vida, yo tenía 15 años, recuerdo yo que yo no estaba preparada, ¿sabes? Una vez no, realmente nadie está preparado para pasar por ese tipo de situaciones. Y a veces la gente dice, no, es que son adolescentes, ellos ¿qué van a sufrir? ¿Qué van ellos a saber de problemas? Cada quien tiene problemas dependiendo de su edad. Cada quien pasa sus dificultades dependiendo de su edad. Cada quien toma una decisión dependiendo lo que saben, de quiénes están rodeados, y bueno, etcétera, etcétera. ¿Sentiste en ese momento de oscuridad que Dios guardaba silencio? ¿Y qué pregunta le hacías? Bueno, mira, voy a sintetizar un poco lo que me pasó como para que entiendan por qué todo lo que hice y de pronto todo lo que vamos a desarrollar aquí. A mis 15 años, iniciando el año en el colegio, pues nosotros tomamos la decisión, los adolescentes, de hacer como unas devocionales en los recreos. Nosotros teníamos un año lleno de un compromiso y era llevar el mensaje hacia los adolescentes. Ese era el compromiso del comité de adolescentes en ese entonces. Ya, buscar de Dios en todo tiempo, conocer bien la doctrina, porque una cosa es escucharla y otra cosa es tú conocerla de verdad, pero sabes, al diablo no le gusta eso, al diablo no le gusta que se les esté quitando esa alma que tenía cautivada. Y de pronto yo que iba a pensar en ese momento que me iba a recibir de pronto una persecución, un ataque como ese.
Recuerdo yo que un día salimos del colegio, salimos esos 5 o 6 adolescentes, fuimos para la Casa de la Cultura y yo les pedí que me acompañaran porque tenía que hacer una tarea. Esa es una biblioteca. Entonces subimos al segundo piso, yo me puse a leer libros y ellos estaban ahí esperando que yo terminara mi tarea. Y de pronto, de un momento a otro, salió uno de ellos, chico, de un cuarto donde estaban de pronto todos los equipos de música de ese lugar. Y él salió así todo como si algo lo tuviera dentro. Y la líder de adolescentes en ese momento le puso las manos en la cabeza. Y ella comenzó a reprender y a hablar en lenguas. Se me erizan los pelos. Yo no sabía en ese momento ni qué decir, ni qué hacer, ni cómo actuar. Nunca había tenido una experiencia de esa como que tan de frente, tan propia. Ahí entre medio de ellos habían 2 adolescentes que no tenían el Espíritu Santo en ese entonces. Yo me levanté y yo comencé a reprender y acompañarla también a ella a orar. De pronto el muchacho dio la vuelta, se metió para el lugar, ella entró con él y ella comenzó a reprender una batalla dura. En ese momento yo vi que él se arrinconó en lo último del salón, en un salón súper grande. Vas a creer que yo intenté entrar al salón y no podía. Algo me detenía los pies. Era una cosa de otro mundo, una cosa sin precedentes para mí. Y yo le dije a Dios en ese momento: Señor, por favor, Señor, nosotros somos tus hijos. Permítenos, Señor, salir de esto, Señor. Yo entré y había otro adolescente allí. Él comenzó a hablar lenguas, comenzó a reprender. En ese momento Dios me dio la fortaleza y entré también, porque algo me detenía, algo no, parece que fuera como que producto de la imaginación, pero realmente lo que estaba pasando era real. Salimos como zumbados de ese lugar y nos fuimos para la casa de la líder de adolescentes, y hasta allá nos persiguió lo que estaba en ese momento con nosotros allí. Estaban los papás de ellas, estaban los abuelos, y yo solo lo que le dije en ese momento a la hermana, yo dije: llame a mi papá, al hermano Alex, llame a todo el mundo, o sea, llame a los que tenga que llamar. Esto no podemos solos, o sea, no podemos. Y yo estaba orando y ella estaba todavía batallando, la líder, con el joven, y él estaba viendo algo. Eran 2 demonios que estaban allí, indios. Y yo le decía, yo reprendí, yo le decía al Señor: ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué, Padre? Y el Señor Jesucristo, tú no vas a dejar avergonzado. Yo le he dicho a la cosa esa, yo le dije: para tú tocarnos a nosotros tienes que pasar por el mismo Dios. Y yo escuché como una risa y me ha dicho: yo voy a pasar por tu mismo Dios y lo voy a retar. ¿Y qué? A mí no sé ni qué me dio en ese momento, porque pues la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan cuando escuchan de la palabra de Dios. Así es. Yo le dije así, y me dijo: van a morir todos. Yo quedé así como que choqueada así. A partir de ese momento nuestra vida cambió por completo. De todos los que estábamos ahí en ese momento, llegaron los hermanos, comenzaron a orar, eso fue lucha y lucha. Yo no sé a qué hora terminamos porque eso era temprano y no sé realmente.
ese aparato, inclusive en el medio de un culto, llegó y comenzó a ahorcar a mi amigo, el que estaba viendo, porque pues habían dos de allí que tenían visibilidad para ver esas cosas. Yo tenía era para escucharlos, sentirlos, yo los escuchaba. Y yo recuerdo que yo me puse a analizar un día, ¿cómo así de que nos va a matar? Yo andaba todo así como que cuando tú eres un adolescente y de pronto no entiendes mucha profundidad, muchas cosas, tú te lo tomas todo literal. La muerte no era física, ¿viste? Nos mató espiritualmente a todos. A todos. Fue uno tras de otro, así ¿ves? Yo podría decirte que inclusive en el colegio estaba en medio de una clase. Recuerdo yo que estaban dando clases, creo que era de ética y valores, religión. Yo estudiaba en la mañana y era tempranito y estaba yo en mi clase normal cuando de repente empezó a entrar como un frío de muerto en el salón y yo pensé que eran cosas mías. Y dice una compañera y la profesora, uy, qué frío es este. Todos mis compañeros sintieron eso. Y yo en mi mente dije, ahí viene por mí. Y yo le dije a una compañera, le dije, ora, comienza a orar, ahora vengo. Le di permiso, salí, fui al otro salón y yo le dije a ellos que necesitábamos reunirnos todos. Nos fuimos para la parte de atrás del colegio. Nos reunimos ahí, nos tomamos de las manos, comenzamos a orar y a reprender. Y era una cosa, el frío no se me quitaba de encima, un frío de muerto. Tuvieron que llamar a mi papá. Y vas a creer tú que cuando me tenían en psicoorientación con la psicóloga le decía a mi papá que todo era producto de mi imaginación. Y mi papá comenzó a explicarle a la psicóloga, el mundo espiritual es mucho más grande de lo que la gente piensa. Un ataque puede ser percibido a cualquiera, y por eso es que tenemos que estar simplemente preparados en oración para estar alerta y más cuando de pronto tú llevas el mensaje de la palabra de Dios, porque tienes una responsabilidad. Ojo, si tú llevas la palabra de Dios, tienes que estar preparado para lo que te va a venir, porque estás guerreando contra potestades que no quieren que las personas se salven, potestades que no quieren que la palabra de Dios llegue y toque a su corazón. Entonces, Gray, fíjate que yo después de todo ese episodio, de ese ataque, comenzamos a vivir inclusive problemas que eran problemas bobos, porque realmente eran insignificantes. La iglesia se puso así como que todo al revés, todo era como ataques, y o sea, eso que traíamos nosotros impactó a la iglesia de alguna manera, y los hermanos no estaban preparados para ver a 6 adolescentes en ese estado, y era como que se dirigían a nosotros como en forma de corrección. Y no era lo que nosotros necesitábamos en ese momento. Difícil. Necesitábamos oración, apoyo espiritual. O sea, de verdad, era una cosa impresionante. Luego de eso, Grace, cuando hasta el momento todo era espiritual, ojo, un punto clave aquí, todo era espiritual aquí, en este momento. A partir de pronto de diciembre hacia adelante, antes de salir de vacaciones, recuerdo yo que comencé a percibir, me hicieron bullying cibernético, me hicieron bullying, en el cual me hicieron una página web donde me boletearon. Claro, me boletearon con fotos mías de la tuna del colegio. Yo era parte de la tuna del colegio. La tuna es como un comité de canciones, y yo, mis faldotas por acá largas, mi chaquetota, ahí publicaron mi número de teléfono, mi correo, dónde vivía, quién era yo, y pues fue algo inhumano para mí.
comencé a cerrarme. Como en ese mismo mes, porque todo fue una cosa tras de otra, me llaman 3 veces, claro está, me llaman 3 veces de un grupo al margen de la ley, de que yo tenía que vender todo. Porque como yo era hija de pastor, todo el mundo sabía que yo era hija de pastor, nadie iba a saber que yo estaba vendiendo eso. Yo recuerdo que yo le dije a él que yo no iba a hacer eso. La tercera vez que me llamó, recuerdo yo que me dijo, si no lo haces te voy a matar a tus papás y a tu hermano. Y yo le dije, ¿sabes una cosa? Haz lo que quieras. Igual si tú les haces algo, ellos se van con Dios. Al contrario, el karma va a ser para ti después. Después vas a ver lo que es bueno. Y sabes, yo dejé que eso pasara y yo recuerdo que un día salí sola del colegio, iba pasando por el cementerio de Galapa. Era de tarde y ha pasado dos tipos en una moto. El muchacho se bajó de la moto, me encañonó y disparó. Mira, me tiemblo de recordarlo. Vas a creer que yo vi que la bala se quedó ahí afuera, se encasquilló eso. Y el muchacho trataba de... Y yo me lo quedé mirando así. Y yo en mi mente, ¿sabes qué? Yo le dije a Dios en ese momento, Señor, llévame contigo. Eso fue lo que alcancé a decir antes, que llévame contigo. El tipo al ver que esa cosa no, y me miraba y no entendía y se montó en una moto y por aquí que es derecho. Yo me callé de eso, mis papás no sabían nada de eso. Luego, producto de eso, el siguiente año, ahí sí caí en depresión. Niña, yo era muy callada, después de ser una mujer bastante extrovertida, que hablaba mucho, no podía dormir, me puse supremamente delgada, no comía, para poder dormir tenía que todo estar el cuarto lleno oscuro, totalmente oscuro, me metía debajo de la cama, intenté suicidarme 3 veces en el colegio y un día una de mis compañeras, después de haber terminado de pronto el recreo, estábamos en recreo, yo intenté otra vez nuevamente suicidarme y pues me metieron en un salón y yo recuerdo que ahí estaba mi profesora era de mis maestras, un apoyo importante para mí en ese momento. Ella era atea, mi profesora, mi directora de grupo era atea. Y ella me decía, Liliani, tú no eres así. No eres así. ¿Qué pasó con Liliani? Devuélvemela, Liliani. ¿Sabes lo fuerte que es que tú escuches a una profesora? O sea, porque para mí ella era como mi madre y que no creía de pronto en Dios. Yo verla llorar por su hija que en ese estado fuerte. Mis compañeros, tenía una compañera que se llama Nayelis. Ella me decía, tú eres una hija de Dios, nunca vas a dejar de serlo. ¿Qué pasa, Lian? ¿Qué pasa? Vamos, tú puedes. Y muchos de otros compañeros no entendían lo que estaba pasando, pero ¿sabes una cosa? Rodeada de puro adolescente mundano, que de pronto no conocen de la palabra de Dios más allá de pronto de lo que puede percibir uno como hijo de Dios. Ese día me hicieron una ronda, todos comenzaron a hablar conmigo. Después que yo antes oraba por ellos oraban por mí. De pronto, después que antes yo doblaba las rodillas para que Dios les revelara su nombre, ellos terminaron orando por mí ese día. Tú me vas a preguntar, Lilian, ¿tú llorabas en ese momento?
no me salían las lágrimas y eso era algo agonizante. Estaba infundida en un dolor profundo en mi ser que no podía llorar. Y eso me llevó a hacer fisting. No sé si sabes qué es fisting. Fisting es que te autodañas. Comienzas a cortarte, me golpeaba. O sea, todo lo que yo hacía era con el objetivo de tratar de sacar lo que yo sentía, de poder llorar, poder descansar, porque a veces la gente dice, ay, tú sí lloras, eres una persona débil. No, el llorar es una cosa que te da descanso, sinceramente. Total. Porque estás dejando que ese nudo que tienes aquí en el estómago pueda salir de tu ser. Entonces, lo último que hice, que digamos una experiencia complicada, tratando de buscar salidas y de pronto una salida bastante errónea. Dios solo sabe por qué me llevó hasta allá, porque pues sinceramente me metí en una secta satánica. Duré bastante tiempo allá metida. Y un día llegué y el sacerdote me dijo, tú no vuelvas más acá. Tú no vuelvas más acá porque tú no dejas que yo haga mis rituales acá. Yo, pero ¿por qué yo? Me dice, ya adentro de ti hay un espíritu que habita en ti. Yo me quedé así en mi mente, ¿qué será ese espíritu? Y él me dice, sí, me vas a decir, ese espíritu que tienes es porque tú tienes un nombre de Dios invocado. Tú hueles, tú se te mira, estés como estés, ya hay alguien en ti. No puedes, es imposible que otro ente habite en ti, porque eso va a ser imposible ya. ¿Y qué te llevó a llegar a ese lugar? La desesperación de querer buscar refugio, buscar la forma de salir del hoyo en que yo estaba, porque realmente yo me sentía en un hoyo, yo no veía salidas para eso. Y en ese momento, ¿dónde estaba Dios? ¿Sabes? Esa es una buena pregunta, porque yo recuerdo que un día, el mismo día que le dije que ese sacerdote satánico me dijo eso, me dijo, ¿sabes una cosa? Yo te voy a decir, te voy a dar el paso del por qué está pasando lo que está pasando. Hay dos entidades peleando por ti. Él quiere que le den permiso a este para que pueda entrar en ti, pero este te está diciendo que no, que tú eres de él. Eso quiere ya decir que el mismo Dios y el diablo estaban haciendo una pelea por mi espíritu. Pero como ya yo era una niña escogida por Dios, con un propósito por Dios, ese día yo me fui para mi casa. Y en la noche, ya en la cola del patio de mi casa, había como un ruple de arena. Y me acosté ahí, miré al cielo, y yo le dije al Señor, ¿por qué, Padre? ¿Por qué? ¿Dónde estás tú? Yo no te siento. Me abandonaste, me has dejado sufrir, me has dejado padecer todo esto. ¿Por qué? ¿Sabes una cosa? Por eso es que uno tiene que saber lo que le pide a Dios. Cuando yo era niña, esto que yo les estoy contando a ustedes, inclusive quizás escuchaba testimonios de otras personas. Y yo veía que los hermanos pasaban a dar su testimonio. Y un día se me ocurrió decirle a Dios, Dios, permíteme tener una experiencia propia contigo. Permíteme vivir algo contigo. Y ese día que estaba ahí llorando, diciéndole a Dios que por qué me había hecho pasar eso, Dios me recordó, ¿te acuerdas cuando tú me pediste vivir una experiencia conmigo? Tú ya ni tienes que vivir el proceso, tienes que aprender a humillarte, tienes que aprender a vivir de pronto literal en el mismo infierno para que puedas glorificarnos de verdad y puedas entender lo que otros viven. Difícil. ¿Cuál fue el proceso completamente para llegar a Dios? Mira, era una, ¿cómo se dice? Una escuela bíblica. Después de ese proceso, una escuela bíblica
Y recuerdo yo que en esa escuela bíblica yo lloré como nunca. Sentí que algo salió de mí. O sea, sentí un descanso. Después de durar casi 2 años sin salir una sola lágrima, a pesar de todos los intentos posibles que hice, comencé a llorar en los pies de Dios, a humillarme en los pies de Dios. Ese día le pedí un perdón a Dios, porque pues meterse en una secta es blasfemar de la palabra de Dios, pero era una niña que estaba haciendo que de pronto, porque mis papás no sabían sobre eso en ese entonces. Por eso es importante que todos los que nos rodean a nosotros, y cuando ven una persona en un estado tanto espiritual como mental, puedan ser abrazados, puedan ser protegidos, no juzgados, ni que te pongas a darle la plata todo el día, ¿sabes? Porque pues, o decirle, ay, no te preocupes, eso no es nada, eso va a pasar, porque eso no es así. Eso no es bueno, minimizar lo que el otro está sintiendo. Así es. Ya, entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos que recordar que nosotros, seres humanos, somos seres espirituales, emocionales y carnales, porque Dios nos hizo así, de esa manera. Yo tengo emociones, tengo sentimientos, y es normal, netamente normal, que yo llore, que yo sienta felicidad, que sienta tristeza. Todas esas emociones hacen parte de mí. ¿Ya? Entonces, recuerdo yo que ese día yo lloré como nunca, y le pedí perdón a Dios. Le dije al Señor que me ayudara a salir de ahí, que aceptaba el proceso, pero que me permitiera nuevamente regresar a Él. Y bueno, así fue. El Salmo 91. ¿Cómo cambió tu forma de entender, de verlo? De pronto lo podemos leer muchas veces, hasta sabérnoslos de memoria. Pero, ¿qué es sentir en ti que cada una de esas palabras está obrando en medio de la situación que tú pasaste? Mira, hay personas que dicen, ay, ¿por qué Dios hace que la gente sufra? ¿Por qué Dios permite que a uno le pase eso? Pues, sí, tú tienes un hijo, ¿cierto? Tienes 2. Tú decidiste dar a luz, parirlos de pronto, ¿cierto? Cuando tú los corriges a ellos, a ti no te duele. Claro. ¿Cierto? Los papás no eligen que el mundo trate a los chicos como los trata. No eligen. ¿Sabes? Dios nos creó a nosotros a su imagen y su semejanza. Nadie nos va a amar más que Él. Nadie. Nadie va a sufrir de pronto cómo estamos más que Él. Pero tenemos que aprender algo, y es que tu crecimiento como persona, como cristiano, tiene que ser por un proceso. Para que tú puedas tener una fe, tiene que haber un proceso. Para que tú puedas creer y tener la esperanza y la certeza de quién es Dios, tiene que haber un proceso. Para que tú puedas vivir de verdad lo que profesas, pues tienes que pasar el proceso. Y bueno, esa sería de pronto mi respuesta a esa pregunta. ¿Cómo enfrentas ahora mismo, o cómo enfrentaste en ese momento el miedo ante amenazas tan reales? Sí, mira, amenazas bastante contundentes y fuertes en ese momento. Mira, uno sin Cristo no es nada, ¿sabes? Y pues en ese momento obviamente tenía mucho miedo, y de pronto pasar todo lo que pasé, y de pronto tú dirás, no, Lianis ahora mismo pues
está totalmente blindada y casi nada la puede hacer generar un miedo. Pero es que los miedos hacen parte del ser humano, es una forma de supervivencia de la persona. Pero ante ese miedo que puede haber, existe un Dios por delante que te dice: ven, hijo mío, aquí estoy a tu lado, ven, tranquilo, venga. Entonces, nuestra esperanza siempre es estar a los pies de Cristo. Elianis, ¿cómo distinguir? Tú ahorita hablabas que era diferente las luchas espirituales con las luchas emocionales. ¿Cómo distinguirlas? ¿Cómo distinguir que tú estás pasando en estos momentos por una crisis espiritual o una crisis emocional? Mira, en las crisis espirituales tú sientes como que no quieres orar, como que tienes un desánimo, así como que no quieres ir a la iglesia, como que ya no te emociona o no te genera de pronto algún interés, ya, verte reflejar o tener el perfume de Dios. No te preocupas porque tu semblante sea de Jesucristo, porque pues como una vez escuché a un hermano decir, nuestro pensamiento tiene que ser como Cristo, nuestro hablar tiene que ser de Cristo, nuestro caminar reflejar totalmente lo que es un hijo de Dios. Entonces ese sería como que una diferencia espiritual. Y la parte de pronto emocional, mira, cuando uno está en depresión o con ansiedad, la persona muere full carnalmente en ese sentido, porque su mente colapsa por completo, se desconecta del plano terrenal, por decir así. Su mente está en otro lado. La depresión no es que tú vas a ver una persona todo el día llorando. La depresión tú puedes ver una persona muy normal, tranquila, pero esa persona tiene una mente a 1000 por hora, pensando en muchas cosas. Su mente es una forma de un trabajo 24/7. ¿Ya? Una persona en ese estado la vas a ver demacrada físicamente, cansada, la vas a ver con ojeras inclusive, la vas a ver quizás con autolesiones personales, porque pues la persona en ese estado al tener una agonía ya pues busca formas como de liberarse de eso, que no es la forma correcta. Si estás pasando por un momento como eso, busca ayuda de la persona que tú creas que te puede servir en ese momento, y que de pronto la persona no te va a solucionar el momento, pero sí vas a estar siendo escuchado y protegido, ¿sí? Por lo que estés pensando hacer. ¿Qué errores cometemos nosotros como cristianos cuando ignoramos estos temas de salud mental o de dimensión espiritual? Porque muchas veces creemos, cuando no hemos pasado por un proceso como el tuyo, que fue netamente espiritual, porque tú peleabas con los demonios, pero eso fue a tu salud mental. ¿Qué error cometemos nosotros como cristianos al ignorar esos procesos en nuestra vida? Bueno, mira, voy a hablar desde mi contexto personal, en lo que me corresponde. Yo recuerdo que en ese momento, como te dije ahorita, las personas minimizaban el hecho de que un adolescente pudiera percibir un estado espiritual tan complicado como el que estábamos viviendo. En ese sentido, en ese orden de ideas, piensan que en ese momento que un adolescente está viviendo un momento de depresión o de ansiedad, quizás por rebeldía, quizás de pronto por hacer quedar mal a los papás, porque las personas perciben todas esas cosas de esa manera. Pero la depresión es algo que le puede dar a cualquier persona de cualquier edad, ya.
y a un cristiano también le puede dar. Entonces, ¿qué sucede? Eso no te hace ver que eres menos cristiano, ¿no? Somos seres pensantes, emocionales. Entonces, simplemente es el momento adecuado para recibir el apoyo de las personas que están a mi alrededor. Y qué mejor que la iglesia, qué mejor que el cuerpo de Cristo, para que nos apoye de esa manera, de la manera más inteligente posible, ¿ya? Y yo creo aquí, que es importante porque muchas personas caen en ese error. Muchas personas caen en el error de que, pero ese hermano está como débil en la fe. Ese hermano, tienes que tener fe, confianza en Dios. ¿Y tú crees que la persona no tiene la fe y la confianza en Dios? La está guerreando algo. Está guerreándola porque todavía tenemos la convicción en Dios de que Él nos va a sacar de ese hoyo en el que estamos. Pero necesitamos ser inteligentes, ¿ya?, para poder abrazar de la manera más adecuada a esa persona que está pasando por una lucha como esa. Porque eso es algo que de pronto humanamente es imposible de salir. Hay personas que vuelven a recaer en eso, ya que se levanten y ¡chuc!, al mes otra vez de nuevo. Eso es como lo que sucede con las personas que son drogadictas. Ya, ellos salen de pronto se meten a un lugar de estos en que los rehabilitan y todo el proceso, pero si no tienen un apoyo allí al lado, la persona vuelve y puede recaer, porque es que eso puede suceder. ¿Qué herramientas espirituales fueron propias para salir de ese lugar donde te encontrabas espiritual y mental? Sabes que nosotros los seres humanos tenemos algo, y es que nosotros queremos que todo sea así, como arte de magia. Queremos que todos, hoy me arrodillé y le pedí a Dios que sobre algo y queremos que Dios lo haga ya, porque tiene que hacerlo ya. ¿Eso qué quiere decir? Que carecemos de la paciencia. Y como vemos que Dios no nos responde, nuestra fe va disminuyendo. Pero yo recuerdo lo que le pasó a Job. Job pasó por mucho. ¿Y él acaso dejó de creer en Dios? Entonces, podemos ver en la Biblia que hubieron muchas personas que pasaron por este tipo, o sea, la depresión, la ansiedad y todo este tipo de emociones no son algo que sea de ahora, es actual. En la Biblia se demuestra todas las aflicciones que pasaron muchas personas allí, ya, y que eran ministros y ungidos de Dios. Y es impresionante que de pronto inclusive uno diga, anda, ellos siendo hijos amados por Dios, Dios los haga pasado eso, pero es que son maestros y tienen que pasar por eso. Ya, es que hay que entenderlo. Entonces, y aunque el que no sea maestro, porque eso no importa de cuál don tengas tú, tienes que pasarlo. Entonces, básicamente eso ya. Elianis, ¿qué significa realmente vestirse de toda la armadura de Dios cuando uno atraviesa por un proceso tan duro? Eso es importante. Nosotros estamos revertidos del poder de Dios, dice la palabra. Pero recuerda que el diablo no se va a llevar tu alma, porque seguimos siendo hijos de Dios. Aunque el diablo se te ponga al ladito, como muchas veces lo hizo conmigo, y me diga, ven conmigo. ¿Tú crees de verdad que Dios va a permitir eso? Es ahí donde realmente la fe se pone a prueba. Porque yo tengo mi armadura puesta. Sí. Pero mi confianza está en el que la dirige. ¿Quién dirige la batalla en ese momento? Dios. El Señor, Jehová de los ejércitos. Elianis, vamos a de pronto hablar ahora
de qué pasó después de que pasaste esta situación tan difícil en tu vida y nuevamente retomas ese ministerio tan hermoso que comenzaste, pero que estuvo en pausa, ¿verdad? Y de pronto lo podemos llamar pausa, pero para mí estuvo en reconstrucción, porque me imagino que la Elianis que evangelizaba, predicaba, hablaba del Señor antes de, fue distinta a después de. ¿Cómo fue tu ministerio después de esta situación tan difícil? Oh, mira, después de que yo entendí cuál era mi don, porque pues una cosa es, yo, como te dije ahorita, yo pensaba que mi don era ser evangelista. Yo soy evangelista. Mi don es ser evangelista. Y no, un día me tropecé y me miré al espejo y yo dije, ¿qué es lo que soy yo realmente? Ah, no, que tu don es ser maestro. Y me pongo a buscar qué es lo que debe tener un maestro. Más allá de enseñar, tienes que tener una pasión tan grande que por enseñar la palabra de Dios con amor, instruir. Tienes que tener la paciencia, tienes que tener la humildad, tienes que tener la disposición, tienes que saber el momento y las palabras adecuadas para llegarle a una persona. Mira, yo te digo una cosa, yo a veces veo una persona, antes de pronto no podía visualizar la magnitud de lo que estaba pasando una persona, antes de que pasara todo este proceso que pasé, pero yo ahora miro a una persona y es algo como, ni siquiera es un instinto, es algo que Dios te pone, ves donde ella. O sea, los ojos hablan, ¿sabes? La postura de la persona habla. Y tú dices, uy, esta persona está pasando por un momento duro. ¿Sabes cómo se llama eso? Empatía. Para tú ser maestro tienes que haber estado en esa condición que esa persona estuvo, para que tú puedas bajarte al nivel de esa persona y decirle, aquí estoy, ven, yo te abrazo. Tienes que hacer, es como o sea, ponerte en esa posición en la que esa persona pueda ver ese apoyo, de que esa persona cede ese odio, saque todo lo que tenga en su corazón y así se pueda sentir aliviado, pero con las palabras adecuadas que Dios te ponga, porque recordemos que nosotros somos un vaso escogido por Dios. Entonces sí es importante. Yo siempre tengo algo y es que yo le digo a Dios, Señor, si tú no me vas a ayudar, yo mejor no le llego, Dios, porque entonces va a ser mis palabras las que van a hablar y no tu palabra. Yo no soy nada, sinceramente. Sin ti no somos nada y pues tu palabra es la que cambia, la que redarguye, la que transforma. Mis palabras seculares pueden quedar en el limbo. ¿Cómo evitar que el dolor de tu pasado defina tu identidad? ¿Cómo vas a hablar tú de esperanza si estuviste en desesperanza? ¿Cómo vas a hablar tú de que ese Dios te guarda si de pronto un día te sentiste sola? O sea, ¿cómo define tu pasado tu identidad ahora? ¿Con qué fuerza? ¿Con qué palabras? ¿Cómo te enfrentarías ahora? Okay. Mira, efectivamente a veces uno dice, no, yo pasé por mucho, Dios me dejó y tú dijiste ahorita algo, ni antes y ni después, ¿cierto? Pero ¿será que lo que pasó en mi vida pasada es de pronto mi esencia? ¿Es Elianis en estos momentos? No. Mi esencia es ser hija de Dios. Mi historia simplemente es un proceso que viví para poder ser usada por Dios y de pronto ayudar a una persona. Y que lo he hecho en algún momento, lo he hecho.
he tenido la oportunidad de pronto de llegar justo en el momento indicado para ayudar a una persona. Personas que he ayudado con problemas de drogadicción, personas que de pronto intentaron entrar en una secta, y personas que intentaron suicidarse, sí, todo, o sea, tantas cosas que tú dices, en una persona que no ha vivido ese proceso, esa persona diría, miércoles, ¿qué palabras apropiadas digo en ese momento? ¿Qué le digo a esa persona? Entonces, ¿cómo yo digo que tengo la esperanza? Ay, porque mírame ahora en estos momentos. Yo pasé el desierto y no había agua en el desierto. El valle de la muerte, el valle de la desesperación. Pero de repente hubo un día que Dios me dijo, bueno, mija, venga acá, venga a su casa. Estoy en mi casa. Estoy donde Dios quiere que esté. Porque sinceramente sin Dios no somos nada. Esto no se hace por fuerza de hombre, ni por cuántos psicólogos o psiquiatras pases. ¿Sabes una cosa? A veces nos pasa como una metáfora que escuché un día, de que un muchacho estaba pasando por algo y Dios le decía, pero ven, baja tú y ven, ayúdame. Y Dios le mandaba a alguien para que le ayudara y esa persona, pero es que yo quiero que bajes tú. Entonces vemos que Dios tiene misericordia, amor y paciencia por ti y por mí, pero resulta y acontece que nosotros no queremos aceptar la ayuda que Dios nos manda. Entonces, ¿qué es lo que quieres para tu vida? Si hay esperanza en medio del caos, si hay amor en medio del caos. ¿Sabes cuál era mi esperanza en ese momento? ¿Cuál fue la misericordia de Dios en ese momento para mí? Porque Dios colocó a todos mis compañeros a orar por mí. Porque Dios mandó a decirle, o quién sabe por qué me dijo el sacerdote satánico, vete a tu casa, aquí no vuelvas más. ¿Qué ganaba él con decirme eso? ¿Cierto? ¿O qué ganaban mis compañeros por orar por mí? De pronto ellos ni siquiera sabían cómo orarlo. A su manera oraron. Porque la Biblia dice que las piedras Dios usará para que hablen. Así es. Bueno, es que de pronto no estoy siendo apoyada de pronto por las personas que yo pienso que me van a apoyar. No te preocupes, no te esperances en eso. Esperánzate en que Dios siempre va a mandar a una persona o va a usar a alguien para que esté a tu lado. Entonces, aparentemente estuve sola, pero hoy día que de pronto ya después de haber superado todo el proceso, de pronto caigo en cuenta en que, no, pero es que Dios sí estuvo conmigo, Dios sí me ayudó, Dios sí le puso el sentir a muchas personas que quizás en ese momento que me fueron a asesinar, ya, en ese momento alguien estuvo orando por mí y el arma no le salió la bala. Pero hoy Elianis Patricia Bolívar Navas quizás estuviera 10 años de muerta. No existiera Elianis. Ya estuviera Elianis en la historia. Ya, pero en ese momento Dios se conmovió de su misericordia y de su amor. Entonces no he estado sola nunca. Dios siempre ha estado allí. Siempre he estado así pendiente, mirando hacia abajo. Ahí está Elianis mía. Elianis, tu matrimonio. Vamos a hablar de eso un poquito. ¿Qué aprendiste después de casarte con una persona que no compartía tu fe? Eso es lo importante, ¿sabes? Hay personas que de pronto dicen, es que de pronto esa hermana o ese hermano se casó con un inconverso. ¿Qué puede pasar allí? A veces tu esposo te enseña más que cualquier otra persona. He aprendido con mi esposo, inclusive es como cuando me recuerda que, Elianis, si tú eres hija de Dios, ¿por qué se te olvida de que Dios es el dueño del oro y de la plata, de todo? A veces tenemos de pronto dificultades económicas y ¿sabes qué me dice mi esposo?
confía en Dios. Sabe lo que va a hacer. Y yo a veces me quedo así como que me lo miro así. Y yo un día le pregunté, Señor, pero ¿por qué permitiste que yo me casara con él? Mira, uno no sabe el propósito que Dios tenga, porque sinceramente es un enigma. Si yo supiera lo que me va a pasar a mí aquí a 3 meses, imagínate, el único que lo sabe es Dios. Pero yo no sé qué pueda pasar más adelante. Entonces, en medio de mi matrimonio, mi fe se ha como fortalecido porque tengo un compromiso tanto físico, emocional como espiritual. Como mujer, mi compromiso es orar por mi familia, por mi esposo y por mí. ¿Cómo oras con eso sin llegar a la frustración? Sabes, a veces muchas personas tienden a orar por sus esposos, se desarrollan, ay Señor, tráelo Padre, ay ve Señor, yo no quiero que él se quede y se pierda. Pero es que un día yo entendí y comprendí que esa forma de oración no debe ir de esa manera. ¿Por qué? Porque yo te digo una cosa, yo no lo amo más que Dios. Dios lo creó, así que Dios lo ama mucho más que yo. Así que yo sé que en cualquier momento Dios va a actuar de una manera especial en él. Ya. Así que debo yo, ¿cómo debe ser mi oración? ¿Cómo la cambio? Yo no voy donde Dios y le digo, ay Señor, ay Padre, por favor. Mi ruego es distinto. Señor, ábrele su camino, Señor. Señor, enséñalo. Que conozca tu palabra por medio de los que lo rodean. Que cuando llegue el momento apropiado para ti, llámalo a tu redil, Padre. Pero a veces uno llega donde Dios como que a fuerza quiere que Dios haga algo en ellos. Pero si uno dice, pero ven acá, y un día, por eso te digo, aterricé un día y dije, pero ven acá, si Dios fue el que lo creó, la Biblia dice que Dios nos ama a todos. Él dio su vida por nosotros. Entonces yo dije, yo puedo ser su esposa. Sí. Pero yo jamás voy a llegar al nivel en que lo ama a Dios. Así es. Entonces, por eso no, como dices tú, no llego a esa frustración. Porque, nosotros tenemos que entender que esa parte le corresponde a Dios. ¿Qué le dirías tú a esas mujeres en proceso, esas mujeres que nos escuchan a través de estos medios, cuando sienten que de pronto su matrimonio no se puede escribir una historia diferente a lo que ya es? Mira, ahorita mencioné algo y es que nosotros no tenemos paciencia, no sabemos esperar. A veces vemos que nuestro matrimonio ya simplemente como que no tiene como que forma de evolucionar. Recuerda que tú cuando te casaste tomaste una decisión el cual corresponde amar, cuidar a esa persona. Y no solamente eso, sino que tú también tienes un compromiso espiritual y es orar por esa persona, por su salud, por su vida espiritual, por todo. Entonces, a veces las familias, la pareja cae en la frustración de que todo termina aquí. Vamos aquí, tú por allá, yo por acá, porque esto no tiene componte, digámoslo así. Pero resulta y acontece que nosotros tenemos que aprender de que nuestra vida matrimonial, nuestra vida laboral, nuestra vida secular, todo va a tener un propósito y un proceso. Para yo poder ser una excelente esposa, primero, pongamos un ejemplo. ¿Cómo aprendemos a hacer un arroz? A mí antes me quedaba terrible el arroz. Ahora yo le hago un arroz a mi esposo y a mi esposo le encanta.
Tener un matrimonio es aprender a conocer a esa persona. Nosotros tenemos un matrimonio con Dios. Y entre ese matrimonio con Dios, nosotros tenemos la esperanza y la convicción de que nosotros todos los días vamos donde Él y de pronto le llevamos una alabanza a Dios y al mismo tiempo le pedimos algo, y aunque nosotros vemos, ay, que han pasado 2 años y Dios no me ha respondido. Y entonces nuestra fe comienza a menguar porque no vemos respuesta inmediata de Dios. Y espérate, cálmate. En cualquier momento Dios responde, porque la Biblia dice que cuando Dios está en silencio es porque está actuando. Entonces yo confío en esa palabra. Yo confío en que Dios actúa en medio del caos. Entonces, cuando hay un proceso que la pareja está viviendo, hey, te pongas a alegar, a gritar, de pronto a hacer lo que de pronto todo el mundo quiere hacer, y es decir, vete, yo cojo por mi lado y tú coges. ¿Por qué no vas, te arrodillas con él en el cuarto? Vamos a orar porque nuestra comunión siempre tiene que haber, en el centro tiene que estar Dios. Él es el que nos ayuda, Él es el que nos genera la sabiduría, la inteligencia, la misericordia, la paciencia. Porque de pronto hay muchas personas que de pronto con su pareja es que él siempre hace lo mismo. Y ten paciencia, que en cualquier momento él va a aprender. Mi esposo me tuvo paciencia hasta que yo aprendí a hacer el arroz, a hacer la carne, a hacer algún jugo que le gustaba. Eliani, después de escuchar este proceso que hubo en tu vida y que lograste salir victoriosa, ¿qué le dirías a esa niña de 15 años que lo vivió? También, ¿cómo o qué consejo le darías a una persona que se siente fuera del alcance del Señor, fuera de la gracia del Señor, por estos errores que pudiste cometer en ese momento tan difícil? ¿Y cómo crees que Dios puede obrar en la vida de alguien así como obró en tu vida en esos momentos? Bueno, yo le diría a esa niña de 15 años que siempre hay una esperanza al final del túnel, que siempre Dios va a usar a personas para estar ahí ayudándonos en ese momento, que aún en el medio del silencio Dios siempre va a actuar, siempre nos va a proteger porque somos sus hijos, porque Dios nos ama. Simplemente que cuando uno está en esa etapa uno simplemente se ciega y uno cree que Dios no está allí, que Dios no nos escucha, pero Dios siempre nos escucha. Y bueno, yo le diría a esas personas que pasan por un proceso como ese, que simplemente lo que uno tiene que aprender es a dejarnos llevar por Dios, más que todo, a dejar y permitir que Dios entre en nuestro corazón, en nuestra vida, que sea Dios el que tome el control, porque nosotros no podemos controlar muchas cosas, sobre todo cuando se tratan de cosas espirituales. Cuando nuestras emociones trascienden algo imposible de nosotros humanamente controlar, entonces ahí llega el momento de que nosotros pongamos esa faceta, ese momento en manos del que todo lo puede hacer, que es Dios. A veces se nos olvida hacer eso, se nos olvida dejar esa carga en manos de Dios porque queremos asumir esa responsabilidad nosotros mismos. Ya, la gracia de Dios nunca se va a apartar de nosotros, ya, porque recordemos que la gracia de Dios significa que todo lo que somos y lo que seremos es porque Dios nos los ha permitido vivir, Dios nos ha permitido llegar hasta ese punto. Entonces quiere decir que Dios nunca nos va a dejar desamparados, quiere decir que Dios siempre va a estar en el momento presto para escucharnos. Simplemente que a veces nosotros primero recurrimos a la voz humana, a buscar otros factores, otras respuestas, en vez de ir primero ante los pies de Él, sinceramente. Recurrimos a Él de último, o sea, Él es la última opción, y en realidad tiene que ser la primera opción para no cometer estos errores que de pronto yo cometí. Yo busqué de pronto la manera más fácil para salir de eso, pero tenemos que aprender también que todo es un proceso. Nadie, inclusive secularmente, aprende de un día para otro.
Nadie se hace experimentado profesionalmente de un día para otro. Todo es un proceso. Vas a cometer muchos errores, vas a tener muchos dolores de cabeza, vas a tener mucho estrés, pero ya después cuando ya tú comienzas a manejar un tema, comienzas de pronto a percibir de que ese proceso dio resultado, comienzas a recibir la tranquilidad. Lo mismo pasa con Dios. Ya, tenemos que aprender de que nosotros dependemos de Dios, nuestra vida depende de Dios, nuestra fortaleza está en Dios, nuestro escudo es Dios. Debemos de dejar que Él vaya adelante, no nosotros adelante, porque nosotros queremos acaparar todo, y es mentira. Nosotros jamás vamos a poder acaparar algo que es de pronto humanamente imposible que nosotros acaparemos. Dios siempre va a estar presto a escucharnos y a poner a disposición de nosotros personas que nos puedan ayudar, ya. Y nosotros también tenemos que estar preparados para que Dios nos designe ese tipo de tareas, para que nosotros podamos ayudar de la manera más adecuada a esas personas. Bueno, toda la audiencia que nos escuchó o que va a ver este video o este episodio tan importante de esta mujer en proceso, que más que una hija de pastor, una hija de Dios, ¿verdad? Una persona que pasó por un proceso difícil tanto en lo espiritual como en lo emocional, pero logró ver a Dios en cada etapa de su vida, y lo más importante, que salió victoriosa en todo. Dios les bendiga a todos.